Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Otra vez, espero que estén muy bien, que no tenga contratiempo con algún familiar, amigo, ser cercano, que estén bien en casa, que que puedan evitar salir. Y si no, cuídense mucho entre todos. Hoy día vamos a ver un tema que no es fácil, bastante difícil incluso, acerca de los conflictos y una nueva forma positiva y pacífica de resolverlos. Eso es un aprendizaje que puede durar toda la vida, pero saber que los conflictos son inherentes al ser humano, tenemos que aprender a resolverlo de la mejor manera y en la medida que lo hacemos nosotros los adultos, sí, nuestros hijos aprenderán también a gestionar sus emociones para poder resolver mejor sus conflictos. Em, bueno, como decía, primero son inevitables. Entonces, yo siempre digo, porque hay papás que ponen o matriculan a sus hijos en un colegio Montessori y cuando hay un conflicto con su hijo o que su hijo esté involucrado en un conflicto, me dicen, pero si son Montessori, educan para la paz, ¿cómo hay conflicto? Sí hay conflicto. Y yo le contesto, el conflicto es mi materia prima para educar en resolución pacífica y positiva del conflicto. El conflicto no es el problema. El conflicto, ¿qué es? Es una diferencia entre dos personas o más, o dos grupos, etcétera. Entonces, obvio, van a pasar, vamos a tener diferencia de opinión, vamos a tener discordia, discusiones, pero tratemos de que no nos reste en un bienestar emocional, ¿ya? Así que aprender a gestionar las emociones, a controlar la impulsividad y conocer los límites y compartirlo con el otro, ¿ok? Así que cuando yo digo de conocer nuestros límites, yo por ejemplo, yo soy así, tengo una forma de expresarme, que yo creo que es cultural, lo tengo en mi ADN, y a veces la gente me dice, pero Pati, no te enojes, yo no estoy enojada, y entonces es una forma, entonces es bueno verbalizarlo y compartir con el otro. También compartir tus límites, decir, ¿sabes que ahí tocaste un límite, no vaya más allá, no corresponde. Esto me molesta, por favor no más. Y eso lo enseñamos a los chicos y chicas desde muy temprana edad. Vamos a ver estas etapas de desarrollo en la próxima diapositiva. El manejo pacífico de los conflictos es clave para tu bienestar personal y el entorno socioemocional. Así que tú lo haces por ti, también lo haces por el otro que vive cerca de ti. Hay papá, por ejemplo, o mamá que tienen problemas de impulso o también falta de control emocional y hay casas donde hay más grito que en otra. En el fondo, todo podríamos hacer o tomar el compromiso con los hijos o para los hijos e hijas para ir manejando nuestras emociones cada vez mejor. Desarrollar en nuestros hijos e hijas la inteligencia emocional para que puedan alcanzar una felicidad auténtica. Eso es fundamental, la inteligencia emocional, hay que seguir profundizando en este tema. Entonces, recordando, los conflictos son inherentes al ser humano y la forma de resolverlos debería ser pacífica y esto es lo que se aprende. Y a veces bien adulto, a veces bien viejo, pero también se puede aprender de mí. Estas son las diferentes etapas de desarrollo. Entonces, la primera de 0 a 18 años, de 0 a 18 meses, perdón, el niño se contagia con la emoción del otro. Hay como una visión emocional como global, como que no hace la diferencia entre él con sus emociones y las emociones del otro. Por eso si uno entra al jardín, cuando están en etapa de adaptación, si hay un niño que llora, varios van a empezar a llorar también, es como que se contagian las emociones. Así que es una suerte de emocionalidad permeable, muy permeable.
Es egocéntrico, no es ni egoísta ni nada, es egocéntrico. Él está recién entendiendo este mundo y es él en este mundo y todo parte de él. Y el ambiente, todo va a ser preparado en función de él y así tiene que ser. No tiene lenguaje suficiente para resolver los conflictos. La forma de resolver conflictos asertiva, positiva, pacífica, requiere del lenguaje. Después viene la etapa de 18 meses a 3 años. Quieren ser autónomo, que lo ayude a hacer lo ayuden a hacer la cosa por sí solo. Y si sienten obstáculo en esto, empiezan a no. Pero también hay que pensar que lo hemos limitado, entonces le hemos dicho mucho que no. Entonces hay una forma aprendida del no. Entonces, no, no haga esto, cuidado con esto, no, no, no. Entonces, él ha recibido o ella recibió esto. ¿Y qué hace? Hay un momento que quiere hacer la cosa por sí solo y tú te metes y tú sigues metiéndote y ahí lo ve. Te ve como una piedra de tope que todo es no, no y no. Esta etapa es inevitable, la llaman la primera adolescencia. Entonces, solo preguntarse si el no es válido. Si es una respuesta válida, ya que va a decir que no a todo y a veces, bueno, es igual, sí, pero a veces, por ejemplo, no, no quiero esta ropa. ¿Cuál ropa quieres? ¿Tú quieres elegir tu ropa? Ya, déjenlo elegir su ropa. Es decir, hay momentos que el no es válido y yo tengo que detectar esta validez de la negativa. Esto, de alguna manera, es una forma de educar que es preventiva, porque hubo generaciones que no tenían nunca el derecho a decir que no. Entonces, si uno lo piensa, después, ¿cómo se defiende o cómo anticipa un abuso si no tiene derecho a decir que no? Entonces, ¿es una obediencia? Sí, pero ojalá sea lúcida, ¿ya? De 3 a 4 años hay un gran despertar. Es capaz de sentir empatía frente a las emociones de los demás, empieza a tener conciencia del otro, entonces como que se portó mal, el otro empezó a llorar y sabe que metió la pata. Hay como una suerte de despertar ahí que es bien interesante. Entonces empieza a entender lo que provocó como emoción en el otro. Entonces es el momento como de gestionar, de empezar a gestionar estas emociones y de desarrollar en él esta empatía incipiente que empieza como a aflorar. Entonces hay que atenderla, hay que hacerle entender lo que pasa y eso le va a ayudar muchísimo. ¿Ya? De 4 a 5 años es capaz de reflexionar sobre la propia conducta y entrar en razón. Capaz de reparar sus errores, capaz de pedir perdón y recapacitar. Capaz de identificar distintas emociones en él y en el otro. Ahora, eh, esto significa que si mi respuesta va a ser el castigo, o si mi respuesta va a ser enojarme con él o con ella cuando comete un error, em, yo no permito mucha reflexión sobre la propia conducta. Incluso cuando uno tiene tendencia al castigo, no escucha. Y acá estamos hablando de reflexión. Entonces, tenemos que escuchar, hacer preguntas y hacer que el niño pueda hacer un trabajo ahí propio o acompañado para que la empatía empieza a fortalecerse en él. Muy importante, clave en la resolución del conflicto. Entonces, de 5 a 6 vamos a seguir en esta línea, porque como ya es capaz de reflexionar acerca de la gestión de sus emociones, entonces pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tu reacción? ¿Por qué esta conducta? Y asociar la reacción, asociar la conducta a la emoción y hacerle reflexionar acerca de lo que pasa en esta situación, en esta otra, siento rabia, me dio pena, que me dio vergüenza, acabo con mi paciencia, en fin, que pueda verbalizar, aprender a verbalizar. Muy importante que sea antes de los 6 años porque hay todo un despertar social que ya está muy cercano, ¿ya? Y también nosotros mostrar empatía, ¿ok? En todas las etapas, nosotros los adultos tenemos que buscar
la calma, anticiparse para poder ser empático con el niño. Bueno, entonces, ya lo mencioné, la resolución de conflicto va de la mano con la empatía. La empatía, la inteligencia emocional y la resolución de conflictos van de la mano. Entonces, tenemos la empatía, tenemos la inteligencia emocional, que es la gestión de la emoción y que lo hemos visto en otro taller anterior, que nos va a ayudar a la resolución de conflictos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Identificar. ¿Qué me está pasando? Identificar las emociones para entender lo que me pasa ahí adentro, ¿no? Aceptar, identificar la tristeza, la rabia, la envidia, el celo, el miedo, angustia, no hacer sentir culpa por eso, no porque el niño está muy bien, es normal, es un proceso normal, y entender que lo que me pasó frente a este conflicto es o la rabia o la envidia o el miedo sin culpa, me permite gestionar mis emociones. A partir del momento o yo entiendo, yo puedo manejar o puedo aprender a manejar. Entonces, ¿qué puedo hacer con una emoción difícil de manejar como la rabia, como la tristeza o como el miedo, que son tres emociones muy fuertes, que son realmente difíciles a veces de controlar y de manejar? Entonces, de nuevo, darle tips al niño, pero desde la acogida, desde la contención emocional, hacerle entender lo que puede hacer para manejar mejor sus emociones. Y obviamente, lo primero es el modelo. ¿Qué modelo estoy dando frente a estas tres emociones? Que démonos este desafío de cómo estamos nosotros frente con la rabia, cómo lo estamos gestionando, la tristeza, el miedo. Entonces hay dos puntos acá. Primero, que yo puedo manejarlo muy mal sin darme cuenta, y desde ahí lo manejo mal en el niño. Entonces yo tengo que trabajarme, transformar mi conducta para poder modelar, sin quitarme la espontaneidad y todo, sino que yo también tengo que aprender a gestionar algunas emociones que no estoy manejando bien, y esto le va a ayudar a él, porque me va a imitar, son mente absorbente. Entonces, obvio, si yo le estoy diciendo una cosa y hago otra, mi inconsecuencia o mi incoherencia le va a confundir aún más. Bueno, una vez que uno sepa identificar, aceptar y manejar las emociones, sonrío porque yo sé que es difícil, uno puede resolver el conflicto de manera pacífica y positiva. Entonces, como lo dijimos, yo creo que en el primer taller, para lograr esto, lo primero es transformarse nosotros los adultos, para educar mejor a nuestros hijos e hijas. Bueno, hay una cosa que estuvo muy de moda un tiempo, que era como un minuto afuera, mandaban el niño a reflexionar, bueno, y en el colegio o en los jardines Montessori se instalaba la silla de observación para pensar. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces fue mal utilizada. Entonces yo la prohibí, de hecho, porque el niño o la niña se siente absolutamente expuesto frente a los demás como el niño que se portó mal, ¿ya? Y esto hay que evitarlo sí o sí. Entonces, el primer punto, evitar que se sienta expuesto o expuesta. No, no mostrarlo, no ponerlo en evidencia, sino que nosotros tener la calma, la firmeza, contacto visual, dar una orden sencilla de quedarse quieto un tiempo, dar unos minutos de reflexión, pero solo a partir de los 4 años. El niño, antes de esto, menor de 4 años, no es capaz de reflexionar por sí solo. Requiere del acompañamiento, requiere la contención, no lo va a hacer en forma autónoma. Así que yo no estoy diciendo que ya cumple 4 y ya es autónomo en eso. No, uno tiene que poder observar los niños y las niñas y ver si requiere de este acompañamiento o si lo puedo dejar un par de minutos para que él decante, y yo también como adulto decante para no tratar de educar desde la rabia porque es imposible. Eh, bueno, a veces
los niños más inquietos, más demandantes, más impulsivos, a veces no entienden el error cometido. Entonces uno lo deja ahí unos minutos a reflexionar y reflexionar, ¿qué hice mal? No sé por qué estoy acá. Y después de unos minutos acercarse y preguntarle si saben qué se equivocó. Yo lo puedo tener ahí, que descante un rato, pero yo sé que la reflexión no fue hecha. Yo tengo que asegurarme de que la reflexión fue hecha. Entonces, yo le pregunto si saben qué se equivocó, qué podría aprender de este error, por qué actuó así, qué le pasó a nivel emocional, por qué reacciona tan fuerte. Y ahí ayudar, acompañar y mediar. Entonces, la mayoría de los niños, cuando se equivoca, lo que requiere es un acompañamiento para poder aprender de sus errores. Hay que identificar juntos las razones de la conducta, si es envidia, si es celo, si es rabia, si él no, no quería compartir este objeto especial para mí, no lo quería compartir. La frustración, la pena y a veces también hay llamado de atención, que yo no me siento atendido, yo no me siento visto, no me siento querido, no me siento postergado, entonces yo llamo la atención. Puede pasar eso en la casa, por ejemplo, los papás han tenido, no sé, una pérdida importante, el nacimiento de un hermano menor, hay que anticiparse a esto porque sí seguramente va a haber llamado de atención. Eh, Otro punto es que no existen niños buenos o malos. Em, y si yo le pregunto qué encuentra malo, lo que encuentran bueno, en general uno dice, ah, no, es malo porque es inquieto, porque es demandante. No, eso no lo hace malo. Ni el demandar atención, ni el ser inquieto o curioso, etcétera, no hace de un niño malo, ¿ya? Y el bueno en general uno dice, ah, es tranquilo, es obediente, es dulce. Bueno, si es solo esto, si crece solo con esto, pucha, cuando va a llegar a la edad adulta, es ser inquieto, el ser curioso, el ser así como activo, hiperactivo, hasta puede verse como algo positivo y en la infancia lo vemos como algo negativo. Hay que liberarse de esto, de esta forma de estigmatizar a los niños. Son un poco de todo y va a depender del contexto, va a depender del momento y así. Bueno, pero hay etapas de nuevo. Por ejemplo, en el jardín, los niños chiquititos, menores de 3, em, cuando no han desarrollado el lenguaje, hay niños que son mordedores. Y es terrible porque es como violento. Y cuando uno como educadora tiene que decir a los papás que mordieron a su hijo, es tremenda la noticia. Es súper difícil. Impedirlo es difícil. Porque uno si se queda enfocado a ya mordió, no va a servir de mucho porque va a morder en un par de segundos. Así que lo que hay que hacer es anticiparse. Anticiparse es, por ejemplo, jugar con títere con ellos, trabajar las emociones, empezar a despertar un poco de empatía, de que si muerdo le duele al otro. Entonces, de repente, bueno, lo mejor que se ha hecho es tratarlo a través de cuentos, con títere, con láminas y fuera del conflicto para que el niño mordedor se dé cuenta, pero no cuando acaba de morder, porque eso sería como no anticiparse, sino que reaccionar. Es muy tarde reaccionar, siempre. Entonces está saliendo, hay que entender que están saliendo de la etapa de poner toda la boca. No tiene lenguaje, es egocéntrico y no ha desarrollado aún la empatía. Entonces, no es que este niño que muerde es malo, otra vez, sino que este niño está en esta etapa y no logra resolver el conflicto con él. Hay niños que se vuelven agresivos, requieren acompañamiento para aprender a gestionar sus emociones, aprender a verbalizar lo que le pasa, también revisar los modelos, ¿ya? Porque ahí pues
Puede haber un cuento en la casa, puede que el partner empiece a mostrarle conducta que no son las adecuadas, en fin, hay que ir a la causa. Hay niños, muchos niños que son impulsivos, que todavía les falta el autocontrol emocional y tienen exceso de impulsividad. Debe aprender este niño a esperar su turno, a no interrumpir, a volver a la calma. Uno puede buscar formas de respiración consciente, tranquilizarlo, eh, y sobre todo para que él se anticipe a los errores, que aprenda a pedir ayuda. Lo vamos a ayudar y lo vamos a acompañar en la resolución de problemas. Los niños o niñas requieren de la atención de sus padres. Sus llamados de atención son el espejo de sus necesidades emocionales. Los niños van a buscar su aprobación, sentirse atendidos, buscan compañía, tienen que sentirse comprendido, protegido, contenido, necesitan límite, sienten celo de sus hermanos y quieren exclusividad. Así son, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer usted es estar presente y anticiparse. ¿Se sienten incomprendidos? Esto es falta de empatía frente a sus problemas. Ustedes tienen sus problemas en su empresa, fuera de casa, laborales, personales, en fin. Entonces él dice, mira, se me rompió el autito. Y para usted esto no es un problema, pero sí para ellos. Entonces, los problemas de ellos que nos pueden parecer insignificantes, hay que pensar que para ellos sí lo son y son tan graves como los suyos. Entonces, no podemos pensar que el niño tenga problema chico. Incluso hay un dicho que dice al niño chico, problema chico, niño grande, problema grave o grande. No, no es así. Los problemas no se agrandan. Los problemas son lo que uno vive y según su etapa. Así que, bueno, en la imagen que yo puse ahí en grande, es un niño que pelea por un tablet. Limitar es importante, limitar las conductas es muy importante. Un niño que está sin límite es un niño tirano, pero no es que él por naturaleza sea tirano, sino que se va a volver demandante porque le falta límite. Entonces, este niño hay que anticiparlo, hay que marcarle el tiempo, hay que decirle 10 minutos más, 5 minutos más, yo te saco el tablet sin llorar, y no inventar cosas que no, que la batería, que eso, no hay que mentir, hay que trabajar los tiempos y anticiparlo. Otros niños se sienten abandonados, no se sienten escuchados. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Detenerse, conectarse con él, interesarse por lo que le pasa, conversar con él, pero desde la escucha activa. Y eso significa conexión. No hay otra forma de escuchar. Se sienten relegados, se sienten postergados. Por ejemplo, lo que decía antes, el nacimiento de un hermano, la pérdida de un ser querido, en fin. Explicarle la situación, tranquilizarlo, verbalizarle el amor que uno siente por él. Bueno, y ahí el tema que muchos papás me han preguntado es, ¿qué hago con el conflicto entre hermanos? Bueno, el conflicto entre hermanos también es inevitable. El conflicto, tiene que haber conflicto entre hermanos, es lo más normal que hay. Incluso es más, cuando hay una crisis aguda en la familia, en general los hermanos dejan de pelear. Así que bastante sano y saludable que los hermanos peleen. Bueno, ¿qué hay que hacer como papá? Guardar la calma. No tiene por qué sintonizar con el conflicto. No tome partido. Escucha uno a la vez, llévalos a buscar soluciones y a desarrollar la empatía entre ellos. Primero, dejar de cantar, si están con rabia y todo, dejar de cantar. Darle un tiempo para volver a la calma, aprovechar el conflicto para aprender a gestionar emociones, recordar límites y normas, no desesperarse, evitar estresarse o perder la paciencia. No llames la atención menos a grito,
no juzgue desde la rabia a uno u otro. Muchas veces, así como la gran mayoría de las veces, se protege al más chico y el mayor tiene la culpa, el mayor tiene que hacer las concesiones. Eso es bastante delicado. Yo creo que hay que darse el ejercicio de escuchar lo que pasó, y ahí estará la enseñanza en la resolución positiva del conflicto. Revisar las formas de resolver, centrarse en revisar cómo podría haber solucionado sus diferencias, revisar la emoción involucrada y ahí ojalá que logren pedirse perdón, que sea de verdad, que no sea obligado, y lograr que esta mediación que han realizado con sus hijos e hijas termine bien, que no haya uno que tuvo siempre que sacrificarse para el otro, no, como que el perdedor, el ganador, no. Ahí hay que buscar soluciones entre todos, ¿ya? Y que el mayor no siente que tiene que hacer siempre el sacrificio porque, que el otro que más chico, eso no corresponde, la verdad. Puede ser que a veces sí, el mayor también molesta y todo, pero el menor también son campeones para quitarle la cosa, para molestarla, porque quieren compartir, y a veces el grande necesita su espacio. Bueno, espero que, que le haya gustado este taller, que le haya servido sobre todo más que gustarle, pero lo que quiero insistir es que a nosotros nos cuesta el manejo de nuestras propias emociones, entonces tampoco hay que exigirle a los chicos que tengan un manejo increíble de sus emociones. Yo creo que hay que revisarse, hay que mirarse al espejo. A veces la misma resolución de conflicto, o con los hijos o con la pareja, dejan mucho que desear, entonces como que revisarse es la respuesta. ¿Cómo estoy yo con la resolución de conflicto? Reflexionarlo, tomar conciencia, hacerse cargo, comprometerse de repente junto al hijo, a la hija, a un cambio de conducta. Por ejemplo, si salió un hijo mío tan impulsivo como yo, así como tener una conversación en privado y decir, hagamos un esfuerzo, hijo, los dos juntos para manejar mejor nuestra rabia, guardar mejor la calma, aprender a respirar hondo y no dañar o pasar a llevar a otros. Muy buenas tardes.